Buenas, amigo low coster, y bienvenido una vez más a otro de nuestros vídeos. En este caso veréis un poquito la mesa rara, ya que no tengo ningún ordenador. Hoy no vamos a hacer nada referente a tema de informática ni a periféricos, sino que nos vamos a meter un poquito en lo que es el terreno de la electricidad y la electrónica. Para hoy lo que os traigo es la reparación de una puesta en marcha del motor de arranque de un ventilador de techo. Primeramente enseñaros esto, creo que se verá bien en cámara. Esto es nuestra puesta en marcha de nuestro ventilador de techo. Explicaros un poco, antes de entrar en qué es esto, vamos a ver un poquito el funcionamiento de un ventilador eléctrico. Realmente no es más que un motor eléctrico. Ahora está muy de moda, como ya sabéis, lo del tema de los motores eléctricos, sobre todo en los coches, en las maquinarias pesadas y demás. Y muchos creéis que el motor eléctrico pues es reciente. Os equivocáis. Data del primer motor eléctrico es de 1740, si no me equivoco. Luego, posteriormente, sobre el 1880, hubo una serie de científicos más, entre ellos Nikola Tesla, que es el que revolucionó un poquito más lo que es el tema de la electrónica, perdón, de la electricidad, más bien, que es el primero que cogió la corriente alterna para hacer funcionar pues, los motores eléctricos. A partir de un motor vio que podía generar una corriente alterna. Con lo cual ya sabéis, no nos vamos a detener mucho más, ya sabéis que los motores eléctricos tienen siglos. Otra cosa es que nos lo quieran vender como revolucionarios, pero siempre habéis tenido los típicos ventiladores desde pequeños, habéis conocido el típico ventilador alemán, que daba un motor que daba, eso era un motor eléctrico y de toda la vida se ha usado, incluso en trenes. Aquí tenemos nosotros a Renfe. Renfe casi siempre ha usado los motores eléctricos para sus trenes. En un principio ya sabéis que eran a vapor, pero progresivamente fue avanzando y se revolucionó un poquito lo que es el campo, metiendo motores eléctricos en las ruedas. En este caso, otros tipos. No nos vamos a meter en los motores eléctricos que usa cada una de las cosas, ni otro de los primeros motores eléctricos que probablemente no sabéis, pero que sí lo conocéis, porque en más de una ocasión lo habéis tenido que reparar, o os han reparado más bien, en un taller, el motor de arranque de un coche. Cuando os dicen que hay un motor de arranque del coche, no es más que un motor eléctrico. No me voy a meter tampoco en el funcionamiento del motor eléctrico de un coche, pero sí nos vamos a meter en lo que es el principio básico de funcionamiento de un motor eléctrico. El motor eléctrico, si alguna vez lo habéis visto, seguramente que sí, lo que se compone básicamente es de dos partes más importantes. Una es el rotor y otra es el estator. Tenemos el rotor, como su propio nombre indica, es el que vamos a alimentar y el que va a girar. De manera que a través de la alimentación nosotros le damos e insertamos el rotor con una parte no rozando lo que es el estator. El estator, para que entendáis, es un círculo. Lo voy a explicar muy básico. Es un círculo de hierro. En este caso tiene que ser de un hierro dulce, ya sabéis que es el que es capaz de imantarse con bobinas, o bien puede ser también un trozo de hierro ya imantado, que también los hay. Tiene una mínima separación entre el rotor. El rotor va introducido dentro. Tiene una mínima separación, que es lo que se denomina el entrehierro. Esta separación es indispensable para que se produzca un campo magnético y para ayudar a que el rotor continúe girando. Es decir, con esto, que es la puesta en marcha. Esto no es más que condensadores. Son dos condensadores unidos, dependiendo de la velocidad que necesitemos, pues dará mayor impulso o dará menor impulso. Esto es muy importante que lo guardéis una vez desconectado de nuestro ventilador. Si veis que gira poco el ventilador, o que cuesta girar, incluso que no arranca el ventilador, ya sabéis que es esto. O lo más probable es que sea esto el fallo. Lo veis también porque si le dais un poco así con la mano, vais a ver cómo comienza a girar muy lentamente, pero no es capaz de conseguir las revoluciones que necesita, porque esto no está actuando bien, ya no está correcto. No es más que un encapsulado con dos condensadores. Los condensadores, para que me entendáis, muchos lo habéis visto y mucha gente lo llama las pilas de las placas. En las placas de electrónica lo que veis son como una especie de pilas, parecen pilas, es un condensador o pacificadores, también se suele llamar, y lo que consiste, se rellenan de energía, eléctrica, y en un momento dado sueltan o toda la energía o parte de la energía y se vuelven a cargar y esperan. Eso es lo que hace esto. Cargan nuestros condensadores, o normalmente están cargados, no continuamente se van a cargar, sino en función de lo que se necesite. Se van a ir cargando, porque si lo cambiamos indefinidamente, finalmente está el condensador, que probablemente sea uno de los fallos que ha ocurrido aquí, en esto, y entonces tenemos dos. La capacidad de los condensadores se mide en la métrica es el faradio, ¿vale? Pero nosotros siempre os lo vais a encontrar como microfaradios en lo que es el tema de la electrónica y la electricidad. Un condensador de un faradio, por ejemplo, es muchísimo. Eso es impresionante, la capacidad de acumulación de energía, que siempre lo vamos a medir en microfaradios. Desafortunadamente, este tipo de arranque no lo venden. Los he buscado por todos lados, en AliExpress he encontrado algo parecido, pero no era exactamente lo que yo quería. Tampoco quería esperar hasta junio, cuando llega más el calor, y tampoco me fiaba mucho de lo que es el aspecto de la fabricación de ellos. No tengo nada en contra porque, como ya sabéis, todos este tipo de cosas se fabrican en China, pero simplemente tiene varios procesos de calidad, varias garantías. Por ejemplo, aquí tenemos arroz, este es el ROS 7, cada vez que veáis un arroz o algo de eso es el tema de la garantía, de cómo te ha pasado controles de calidad, y entonces tenemos que esto ha pasado un control de calidad. Finalmente comentaros, como os decía, no lo tiréis, porque si os fijáis, ahí os viene el circuito que es lo que usa. Vemos que el gris es nuestra masa, o el de como podemos llamar, y después amarillo y azul va a ser cada una de las vías de nuestro condensador. Es decir, siempre podemos tener masas comunes, al fin y al cabo negativo, siempre todas las masas van a ir a una común. Y después tenemos los positivos, que son tanto amarillo como azul, estos pueden alimentar diferentes cosas independientemente. Comentaros que tenemos en el amarillo es un condensador de 0,5 microfarados, y el azul es un condensador de 1 microfaradio. Vale, como os fijáis, uno es el doble de otro, o dicho de la misma forma, uno es la mitad de otro, uno es de 0,5 y el otro que tenemos es de 1. En este caso en el mercado no vais a encontrar, es muy complicado encontrar un encapsulado de este tipo que traiga los dos
Y si lo encontramos por separado, es muy complicado encontrar un encapsulado que nos traiga un condensador de 0,5 microfarados, pero sí es muy fácil encontrar uno de 1 microfarad. A partir del 1 vais a encontrar toda la gama. Nosotros para sustitución hemos optado, como ya sabemos que uno es el doble de otro, hemos optado por uno de un mínimo de 1 microfarad y otro de 2 microfarad. Importante también, fijaos en el encapsulado, en lo que es el encapsulado, aparte de la métrica de nuestros condensadores, nos viene también lo que aguanta, que nos aguanta 450 voltios en corriente alterna AC. Fijaos también mucho en ese dato, porque lo vais a encontrar de 210, de 110, son corrientes alternas diferentes. Entonces nosotros lo que vamos a necesitar es que sea capaz de llegar hasta los 450 voltios en corriente alterna. Nos hemos decidido por estos dos. Uno es este, como os decía, es de 2 microfarados, de 450 voltios en corriente alterna, como decíamos. Tiene los mismos hercios, entre 50 y 60 Hz, es exactamente igual, y tiene una tolerancia del más o menos 5%. Siempre en la electrónica vais a tener una tolerancia, es decir, el valor te dice que es de 2 microfarados, pero puede variar más o menos 5%. Y después tenemos el otro, la mitad de 1 microfarad, para hacer nuestro circuito. Como decíamos, lo encontramos, hemos optado por dos independientes, y estos dos independientes son los que vamos a unir. No tenemos circuito ni nada impreso en los encapsulados, pero nos vamos a regir por los colores básicos de la electrónica. Siempre, lo podéis ver, por ejemplo, en las baterías de los coches, como ejemplo, siempre el negro va a ser la masa y siempre los rojos son los que van a dar electricidad. Aunque realmente en la electricidad de edificios o en la electricidad que se nos metemos en cables de vehículos y demás, sí que utilizan estos tipos de colores. El gris es una masa, también lo podéis encontrar en marrón, amarillo, os pueden decir que da un voltaje, en este caso una capacidad de condensador, que al fin y al cabo se resume en el voltaje que va a dar este condensador, porque su capacidad, como os decía, se va a llenar de energía y esa energía la va automáticamente cuando lo necesite el ventilador, se la va a dar. Y bueno, aquí tenemos un código de color diferente. Importante que lo guardéis porque ya os digo, en este caso aquí os pone que el azul es el de 1 microfarad y que el amarillo es el de 0,5 microfarads, con lo cual mi rojo sería como el de 0,5 microfarads, el más pequeño. Mi rojo de aquí sería el de 1 microfarad. Y estos dos rojos son independientes. Este rojo va a un cable y este rojo va a otro cable. Sin embargo, estas masas sí van a ser comunes, que estas son las que soldaremos aquí, estas las uniremos. Pegaremos de alguna manera estos dos condensadores para hacerlos uno, para no estar que tenga tantas partes móviles o que los separemos mucho de la carcasa del ventilador. Y después, pues cada uno de estos los uniremos. Nos volvemos a referir a esto, en este caso el amarillo es el de 0,5 microfarads. Este iría al cable amarillo de nuestro cuerpo del ventilador y este iría al cable azul de nuestro cuerpo del ventilador. Es una pequeña explicación de lo que tenemos aquí, la muy pequeña explicación del motor eléctrico, que si queréis os dejo algún enlace para que sigáis viendo, investigando, porque hay muchísimos tipos. Y ahora nos vamos con los elementos que vamos a usar para la soldadura. Os traigo diferentes elementos. Os traigo estaño, os traigo lo que denominamos flux o pasta de soldar y os traigo el soldador. Diferenciemos entre tipos de estaño, primeramente. Vamos a diferenciar, por ejemplo, este es un estaño made in China. No os recomiendo, pese a que el grosor es bastante fino y nos serviría muy bien para el tema de la electrónica. Si no recuerdo mal, esto es un 0,5 milímetros. Pero ¿qué es lo que pasa con el estaño de made in China? Pues que es todo estaño con un 2% de flux. El flux es la pasta que nos va a ayudar a soldar mejor y a que nuestra soldadura quede mejor. Inconveniente de este estaño, al no tener base de plomo, pues no, finalmente por temperaturas acaba desoldándose. ¿Qué es lo que os ocurre? Me remito al ejemplo de las placas bases de los ordenadores, de las Xbox cuando nos salían las luces rojas, incluso de la Play, el chip gráfico. Lo que tenía era un estaño que no tenía base de plomo, sino que era estaño directamente con algo de flux, quizás algún elemento más, y lo que hacía es la temperatura pues no la llegaba a resistir. Entonces es necesario, imprescindible, que por lo menos tengamos algo de plomo. Entonces, descartado el estaño chino, no os lo recomiendo. Yo he intentado soldar, se pega, no te suelda bien, la soldadura la vais a ver que no queda brillante porque es estaño puro y se oxida, la soldadura finalmente se oxida con mucha facilidad, a pesar de que tenga el flux. Después os traigo otros tipos de estaño. Este, por ejemplo, tampoco lo usaría yo. Estos son 2 milímetros, demasiado. Esto quizás os puede servir para soldar pues otro tipo de cosas, otro tipo de grosores de cables, pero sin embargo está bastante bien porque aquí nos viene que tiene el 40%, aquí os viene dos numeritos, el 40/60, 40% de estaño, 60% de plomo. Entonces es un estaño bueno, pero los hay mejores. Después os traigo este, por ejemplo, vamos a coger, a ver si vemos, vale, este exactamente lo mismo, este es de 1 milímetro, ya lo veis más pequeñito, que probablemente use este de 1 milímetro, es lo más seguro. Y este lo que nos dice es que tiene una base de estaño
y 60% plomo. Cuando nos viene que tiene estaño y 60% plomo, es que aparte del estaño probablemente no tenga un 40% de estaño, sino que tenga algún elemento más. Tenemos este, que probablemente sea el que use. Esto es 1 milímetro también de estaño, pero este se caracteriza, no se ve muy bien los números, así que no os lo voy a enseñar. Se caracteriza de que tiene estaño, 60 de plomo, y aparte tiene cobre también, así que probablemente use este. Y bueno, os podéis encontrar también estos tipos que vienen aquí encapsulados para evitar de que se oxide tanto lo que es el estaño o se vaya estropeando. Y este vemos que tiene, quizás a lo mejor este pues tiene un poquito más de estaño y un poco menos de plomo, tiene un 60 de estaño y un 40 de plomo. Esto es estaño y plomo, punto, ¿vale? Nosotros, como digo, creo que voy a usar este, que tiene también parte de cobre. Después, imprescindible también, para que os quede una buena soldadura necesitamos flux o pasta de soldar. Muchos de los estaños que estáis viendo dicen que tienen flux, pero aún así no importa echarle algo más. Lo que nos va a hacer es que la soldadura quede más brillante, nos va a hacer una capa antioxidante también, y aparte nos va a ayudar a la hora de soldar, puesto que el flux va a hacer que la temperatura aumente mucho más. Tipos de flux. Os enseño el flux chino. Parece ámbar, pero no lo es. Esto es el flux que te venden en las páginas chinas, que esto es una piedra. Esto no es flux. Esto no vale para nada. En comparación a un flux, fijaos. Pasta, esto es una pasta. Piedra. Para que veáis. Mirad la diferencia entre flux. Entonces, si lo compráis en China, os va a venir esto, que esto no nos vale. Quizás a lo mejor lo podemos usar para limpiar un poco la punta del soldador, pero bueno, no es lo más idóneo, así que fuera, lo tiramos. Y finalmente pues necesitamos un soldador. Yo en este caso tengo un soldador, un JBC, es de los mejores soldadores que hay para el tema de la electrónica. Os explico un poco. Básicamente tenemos esta punta, esto es lo que se va a calentar. Esta punta es intercambiable por una más fina, y lo bueno que tiene es que a partir de aquí para arriba, la punta está bañada en estaño, con lo cual nos facilita mucho la soldadura y nos evita que se nos pegue la punta del soldador. El soldador es de 25 vatios, cuidado con los vatios, es importante. Esto incluso lo podemos usar para soldar cualquier tipo de cable de cualquier vehículo, por ejemplo, que son los cables más gruesos, o incluso de cualquier instalación de casa. Si conforme vayamos aumentando los vatios, pues más temperatura coge, tenemos riesgo de deteriorar mucho el cable o cualquier componente. Si lo usamos también, este también lo he usado yo para placas integradas, con lo cual es bastante bueno, es una opción bastante buena. Siempre 25 vatios, si queréis un poco menos para placas y demás, pues adelante, 20 vatios también está bien, no lo cojáis demasiado pequeño. Y sobre todo, esto es una herramienta muy importante. Tengo soldadores chinos también, que de los que se regula la temperatura. Incluso pueden vender estaciones de soldadura que puedes regular la temperatura. Inconveniente, no tenemos la punta estañada, se nos hace horrible a la hora de soldar, se nos pega el estaño por todos lados y no conseguimos una soldadura buena. Precauciones a la hora de usar el soldador. Esta punta está caliente, si veis está ya azul. De la temperatura que se le ha dado, se van poniendo azul. Hay diferentes, tenéis como soportes de soldador. Yo ahora mismo no sé dónde lo tengo, no lo voy a buscar porque esto va a ser un segundo, pero tenéis diferentes soportes de soldador donde pincháis el soldador y listo. Ojo con dejarlo aquí, que esto quema la madera.
Ojo con creer que no está caliente, que no seréis el primero, que he visto mucho de hacer la broma de esto y quemarse la palma de la mano entera. Ojo con los soldadores. Además lo vais a ver perfectamente porque si acercáis un poco la mano así, vais a ver que emite bastante temperatura, y con lo cual está caliente. Una vez terminemos de trabajar con el soldador, yo normalmente lo que hago es ponerlo en una ventana, porque así evito de que alguien lo toque, el pollete de alguna ventana o algo. Así se refrigera bastante más rápido y en cuestión de un par de minutos, 5 a lo máximo, está frío completamente y ya lo podéis guardar. Como veis, la punta está un poquito de haber soldado, ¿vale? No os preocupéis porque esto ahora lo limpiamos. No lo vayáis a limpiar con ningún elemento abrasivo. Esto no se limpia ni con limas, no se limpia ni con peines de alambres de púas, no. Directamente lo metemos en el flux, que esta soldadura este poco de estaño se restablezca nuevamente. Le metemos un poco de estaño y se limpia perfectamente, ¿vale? Podéis usar cualquier tipo de elemento. Hay esponjas para los soldadores para limpiarlas. Esa esponja, cuando tú la tocas así, vas limpiando la punta del soldador. Importante esa esponja, humedecerla. La mojáis entera y la escurrís bastante bien y perfecta. Si la usáis sin mojar, lo que os hace es quemar la esponja. Importante, porque eso os viene mucho en las bases para soportes de soldador. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a poner la cámara de una manera que lo veáis mejor y vais a ver cómo vamos a ir soldando. Os explicaré la tónica que vamos a seguir, cómo vamos a soldar el cable. Cuidado con el tema también de los empalmes, porque sé que muchos me vais a hacer esto, que os voy a mostrar ahora. Os lo voy a mostrar con el antiguo porque no tengo ganas de estropear el nuevo. Vais a coger los cables, van a estar muy pelados. Esto se pela lo justo, como veis está pelado muy poquito. Y los que nos venían en la caja también están pelados muy poquito, lo suficiente. Y lo que me vais a hacer es hacer esto, unirlos así. Es más, no sabréis cómo unirlos porque mucha gente cuando une un cable lo que hace es así y retorcerlo, aunque esté sin pelar, es para que os hagáis una idea, no voy a pelar más el cable, y lo que hacen es retorcerlo así, de manera que imaginaos que no tiene cubierta, esto es el cable, y ahora soldáis aquí y hacéis una bola de resistencia aquí increíble. Eso es resistencia lo que le estáis dando al cable. Aparte ya tener los materiales una resistencia, aunque es muy baja, le estáis dando aún más porque tenéis aquí una bola de estaño. Entonces, siempre que vayáis a empalmar, los empalmes no se hacen así, y muchos incluso lo haréis con las típicas regletas o fichas de empalme. No me gustan porque finalmente se acaban deteriorando mucho. Es plástico, por aquí va a pasar mucha corriente. Y la manera de unir dos cables sería: lo confrontáis en cruz y lo cruzáis así, de esta manera. Imaginaos, como os digo, no estoy pelando el cable porque no tengo aquí ahora mismo nada para pelarlo, pero lo haríais así. Ya no tengo una bola tan gruesa como la que teníamos antes y soldaría todo esto, ¿vale? De manera que nos queda mucho mejor. Nosotros no lo vamos a hacer así porque queremos evitar la resistencia, sino que lo que vamos a hacer es soldar así, solapado simplemente. De esta manera tenemos nada de resistencia. De esta manera, fijaos cómo quedaría unido el cable. Pues vamos a cambiar de posición la cámara y empezamos. Bueno, pues ya estamos listos para comenzar a soldar. Yo voy a usar esto mismo, ¿vale? Como ya sabéis, soy muy low cost y, por ejemplo, lo que he cogido es esta especie de metal. Esto es metal. Va a dar igual que caliente yo aquí, que no lo voy a quemar. Diferente sería la madera. Cuidado. Si vais a usar madera, que sea una plancha de madera que no salga, por ejemplo, la podéis usar sin ningún tipo de problemas. Yo ya tengo mis cables un poquito enrollados, así de esta manera vais enrollando el cable, este enrolladito, exactamente lo mismo con este, y nuestra disposición, como os digo, va a ser esta. Con lo cual, separamos, de estar así, primero lo ubicamos,
Lo siguiente que vamos a hacer es, para soldar, separarlos como mejor queráis, como podáis, como buenamente os dé la capacidad, porque ya os digo, aquí no tenemos ningún tipo de brazos que nos sujeten los cables para soldarlos, y lo que vamos es a unirlos así, como os decía. Primeramente, indispensable para estañar los cables. Vamos a usar un poco de flux, como os decía, da igual que, cuidado, no lo bañéis mucho, lo insertáis, un poco como yo, lo escurrís así un poco, suficiente, lo añadís un poco, lo escurrís y suficiente. Vale, ya tenemos, no sé si lo veis ahí, el colorcito del flux, así marroncito. Suficiente, no lo bañéis, como digo, no es cuestión de eso. Y a la hora del soldador ya está empezando a calentar. Si ponemos la mano, como os decía, yo ya siento calor, ya está empezando a calentar. Lo que no quiere decir es que esté caliente todavía. Lo que vamos a hacer es, os lo enseño también, lo que vamos a hacer es mojar un poco ahí el soldador en flux. Y fijaos mi punta ahora. De estar completamente sin brillo, ahora tenemos nuevamente el brillo que necesitamos. Súper importante, flux. Después lo que vamos a hacer es, para ver si está caliente, vamos viendo, mirad cómo va fundiendo, ¿vale? Va fundiendo y se nos va un pegote. Esto da igual, como veis, al usar este tipo de elemento, veis que el estaño no suelta aquí. Probablemente esto sea algún tipo de aluminio, con lo cual esto no nos va a soltar el aluminio. Eso consiste en bañar un poquito la punta, como estamos haciendo con el soldador, sobre todo para eliminar la parte, es que no sé si se aprecia bien, pero de no usarlo mucho, pues está un poquito, la punta, ¿veis? Que está un poquito negra. Lo que estoy haciendo es, pues, limpiar un poco la punta, aunque también lo podéis hacer con las esponjitas que os comenté. Yo, como la tengo, pues, la limpio así. Cuidado con eso, con lo que yo lo hago porque yo tengo experiencia, pero si lo hacéis muy fuerte, lo más probable es que os caiga en la ropa, os caiga en el pie y quema. Os lo digo por experiencia, ¿vale? Tenemos nuestra punta prestañada, vamos a limpiarla un poco con el flux nuevamente. Vale, vamos a dejar el flux cuando metáis el soldador, dejarlo abierto, ¿vale? Sobre todo un poquito para el tema de que se vayan los vapores, porque lo calentamos muy rápidamente. Como os decía, lo primero que vamos a hacer es prestañar cada uno de los cables y después ya directamente soldamos. Para prestañar, la manera más fácil, prestañar, acordaos, no vamos a intentar evitar el tema de untar mantequilla. Muchos le llaman untar mantequilla porque muchos cogéis y le pegáis el pegotón aquí en la punta del soldador y os dedicáis así a extender y parecéis que estáis usando mantequilla, así no se suelda, ¿vale? Entonces la manera más fácil de soldar necesitamos que llegue hasta un poco dentro del cable. La manera más fácil de hacer esto es, ustedes sin problema desenrolláis porque igualmente se vuelven. Ponemos la punta de nuestro soldador aquí y directamente tocamos un poco el soldador y automáticamente, no sé si se aprecia bien en la cámara, pero automáticamente por la temperatura que aquí el cable va recorriendo el cable completo. Ya tenemos prestañado esto y ahora el siguiente. Misma dinámica, plantamos aquí, tocamos un poco el soldador y lo que hacemos es recorrer el cable. Que si queremos avanzar un poco, pues avanzamos un poco y ya está. ¿Qué nos queda? Por ejemplo, aquí veis que nos ha quedado una pelotita, da igual, ya está. Pasamos levemente el soldador y lo haremos aquí. Le damos un poco así y listo. Ahora lo que hacemos es unir los cables, como os había dicho. En este caso no creo que necesitemos más estaño. Ya os digo que esto es poco. Ubicamos, enfrentamos como lo vayamos a poner nuevamente. Separamos y los ubicamos. Va a ser complicado, por eso os decía que no tenemos ningún tipo de ayuda, ningún tipo de pinza ni nada. A la hora de soldar, vosotros queréis podéis coger pinzas que os vale para retener el cable. Y lo que hago es un cable por encima del otro. Le voy a dar calor al cable de encima y por la temperatura, el estaño lo que tiende es a ir a la temperatura y se me va a quedar soldado. Entonces, damos aquí calor. Ya tenemos nuestra soldadura hecha y ahora ya lo que nos queda es comprobar cómo ha quedado. ¿De qué manera compruebo yo una soldadura? Pues tirando. Creedme que estoy tirando bastante fuerte, a muchas están incluso yendo los cables. Esto sería una soldadura bastante buena. Como veis, no está empalmado, sino que está solapado el cable, así que es perfecta. Lo que voy es a pestañear los cables rojos también, a pesar de que ya lo que tengo que hacer es montarlo directamente, pero yo los voy a pestañear. Este es el principio básico, ¿vale? De la unión de las masas y ya estos van unidos. Y entonces, como decíamos, uno será el azul y otro será el amarillo y directamente se suelta en el cuerpo del ordenador. Esta sería la reparación. Sobre todo, lo que quería es que enseñaros que hay que comprarlos independientes porque no existen unidos. Y esto ya lo uniremos con un poco de cinta de doble cara entre ellos y lo uniremos también a lo que es el ventilador. Lo uniremos también en la base, donde estaba ubicado el antiguo, con cinta de doble cara, puesto que no reconozco por tornillos. Se lo podemos poner, pero la diferencia es que esto es metal y esto es plástico. Esto al final acabaría rompiendo. Entonces, vamos a terminar de pestañear los cables rojos. Como decíamos antes, un poco de flux. Mojamos un poco. El otro un poquito también. Y la misma dinámica de antes, pestañear y punto. Y ya después directamente al cuerpo del ventilador. Que esto también lo podéis hacer con fichas de empalme, sí, pero no es lo más idóneo. Donde esté una buena soldadura, que se quite cualquier tipo de empalme, ya sean fichas, ya sean directamente los empalmes que todos hemos hecho alguna vez, con cinta aislante. No, he intentado evitar eso y mejor una buena soldadura limpia, como esta, a un tipo de empalme que hagáis. Ya tenemos ese estaño también. Por el humo no os preocupéis del estaño, entre comillas. Ventilar la habitación, yo ahora mismo tengo la ventana abierta. Que os vais a llevar mucho tiempo soldando, pues acordaos de un extractor. Necesitáis un extractor porque esto, ya os digo, cuando lleváis mucho tiempo soldando y sobre todo si estáis en un sitio cerrado, en una nave o algo cerrada, finalmente lo que ocurre es que todo el día coméis, sabe estaño, bebéis algo, sabe estaño, si fumáis,
como por ejemplo yo que soy fumador, me sabe estaño, parece que estoy fumando estaño últimamente, con lo cual ya sabéis, ventilad bien la habitación. Esa sería simplemente la reparación. Aquí tenéis las piezas, os la dejo en la descripción para que vosotros también, si tenéis cualquier tipo de problema, encontrarlo. Acordaos de que uno siempre es el doble del otro, importante, no vayáis a comprar cifras muy elevadas, no creáis que por mucha capacidad que tenga va a ser mejor, al revés, se puede convertir en una bomba, o podéis sobrealimentar el motor eléctrico del ventilador y la podría bastante. Entonces siempre, a ver, un poco de rango. Yo le he dado 0,5 más a uno y 1 más a otro. Poca capacidad, pero es que también os lo voy a encontrar muchos de 8 microfaradios, de 16 microfaradios, ya eso es excesivo, a lo que necesitamos. Si encontráis este tipo de ya de encapsulado con los dos, con el circuito hecho, pues mucho mejor. Acordaos de que a 450 voltios en corriente alterna, importante, y poco más que ver aquí. Comentaros en cuanto a precios y esas cosas, bueno, os lo dejaré en la descripción, exactamente los mismos que yo he comprado. Y aproximadamente son unos, te vienen en pack de dos de 2 microfaradios, 2 de 1 microfaradio, y te venden cada pareja por unos 7 euros aproximadamente. En AliExpress lo podéis encontrar por unos 5 o 6 euros, pero estos me han llegado en 3-4 días y los de AliExpress tenía que esperar hasta finales de junio, con lo cual no me apetecía de que llegara el calor antes de tener esta reparación hecha. Acordaos, soldadura limpia, no se va. Esto es una buena soldadura, soldadura brillante, implica de que es una buena soldadura, que está limpia. Acordaos del flux y acordaos de usar sobre todo cosas que ya hayan tenido un control de calidad. Cuidado con el soldador, como os dije, y la pasta flux, imprescindible, por lo menos a mí me ayuda bastante a la hora de soldar. Lo que es esta pasta, ya habéis visto que suelda casi solo, y aparte os deja la soldadura muy brillante y os la deja protegida de las oxidaciones que puede tener el cable. Ahora os enseño el montaje final. Bueno, pues como veis, de aquí es de donde hemos sacado el elemento este. Esto exactamente iba aquí, en este agujerito aquí conectado. Aquí iban cable amarillo y cable azul, y aquí iba nuestra masa o el cable gris. Por los dos, yo ya tengo hecho, compuesto un poquito lo que son los encapsulados con la cinta doble carga por aquí, y con otra por aquí que será la que dirige aquí. Quizás a lo mejor nos hace falta cortar algo, o quizás a lo mejor lo cambio de disposición y finalmente lo atornillo, no lo sé, ya veré, depende de cómo nos quede la casa, ya le buscaremos cómo ubicarlo. Lo primero que vamos a hacer es pelar los cables un poco, el azul ahora, y finalmente nos queda el gris. Vale, ya tenemos todos pelados con las tijeras, no con los dientes. Lo de siempre, enrollamos los cables un poco. Se ha movido. Flux. Este va a ser aún más complicado porque ya no tengo ningún tipo de base, un apoyable para pestañear el cable. Pero da igual, el caso es estiro mucho la bobina, que tenga bastante estaño suelto. Después se puede enrollar, tengo hasta llegar hasta aquí, con lo cual es suficiente porque voy a ir ahí. Y como antes, un poco la punta y ya directamente al cabo. Prestañado uno, prestañado otro. Estos son los dos de corriente, que son los que no se van a pasar corriendo. Me queda la masa. Y lo mismo, a ver si encontramos un sitio donde más o menos apoyarla. Mira, aquí lo tiene que ser, así que ahí con su propio peso. Pestañado. Ya, lo que nos queda, nuestro esquema y nuestro archivo. El esquema nos decía que el azul es el más bajo, por lo cual es el pequeño, perdón, el amarillo es el más bajo, por lo cual este cable viene del pequeño al amarillo y el otro al azul. Primero, como siempre, antes de nada, y para asegurarnos bien de la ubicación que vamos a poner y que todos los cables lleguen perfectamente, si por ejemplo lo vamos a ubicar aquí, decíamos que el amarillo va al pequeño, aquí, y este va al azul, ¿va bien? Esto lo hemos dicho directamente, aquí lo vamos a poner, así que la masa la podemos soldar sin ningún problema por ahí. La masa la vamos a soldar de esta manera. Abrimos un poquito así los cables y la soldaremos así. Bueno, pues vamos a ver cómo queda sin ayuda de nada, de pinza ni nada. Tener cuidado, antes se me ha olvidado, del tema de usar guantes y cosas así, guantes de goma, de látex. Como se empieza a calentar el cable, os calienta el guante y lo quemáis. Tener cuidado. Con esto no usar guantes ni nada. Preferible que tenga calor en las manos, a que uséis guantes y os queméis.
Bueno, pues ya tenemos hecha la soldadura más complicada, con por supuesto con ayuda, evidentemente. Podéis coger pinzas si tenéis algún tipo de artilugio de estos de brazos con pinzas y demás, os será más fácil. Yo como no tengo, pues directamente cojo unas pinzas de este tipo. Ya le ponemos la cinta aislante para aislar lo que son los cables. Como os decía, tenéis goma termorretráctil, pues mejor que no, pues tiráis de cinta aislante. Lo que hablamos, el circuito nuevamente, tenemos que verlo. Habíamos dicho amarillo el pequeño. El amarillo. Y esto pues tenemos que soldarlo en el aire. Ese es el tipo de pinza que podéis usar para no quemaros con el cable. Este está listo. Le ponemos nuestra cinta. Y ya por último pues soldamos el azul, como decíamos. El azul es el mayor. Exactamente igual, para no crear mucha resistencia. Nos saludamos de las pinzas si queremos, o más bien, como he hecho antes, primero un punto de soldadura, aunque además da igual, porque después con las pinzas aplanamos la soldadura y ya terminamos de fijarla. Que nos queda bien directamente así, pues directamente así. No tiene en plan una está soldando bien. Volvemos a lo mismo. Posicionamos nuestros cables. Y creo que ahora sí, sí que nos ha quedado algunas soldaduras sin huecos. Perfecto. Hacemos la prueba, perfecto, pegando el tirón. Solo nos traemos la carcasa, la cubierta del material aislante. Y bueno, ya ponemos la cinta. Y bueno, queda el montaje. Y el montaje es lo más sencillo de todo. Esto me queda aquí. Esto creo que lo voy a pegar aquí. Si me permite llegar bien. Primero, eso, hay que probar. Hay que probar que si yo poniendo ahí eso cierra perfectamente la tapa. En este caso sí. Antes de ponernos a pegar, a montar, siempre se prueba. Primero, importante, el soldador se puede desenchufar ya. Así evitamos pegarnos. Vale, volvemos a abrir la tapa. Y ya sabemos la ubicación que va a tener nuestro invento, que va a ser aquí, directamente. Y voy a terminar de montarlo. Lo monto, ya habéis visto la parte más complicada de cómo hacerlo, lo monto y ahora os enseño cómo funciona. Bueno, y ya por último, aunque se ve un poquito movido y demás, os voy a enseñar cómo ha quedado el arreglo. Ahora mismo se está moviendo las aspas, pero porque lo hemos probado antes. Le hemos cambiado también la luz. Y le vamos a dar a esto de aquí. Esto es la máxima velocidad. Os tenéis que acordar de que le hemos dado más potencia de la que tenía. Entonces, lo mejor es, aunque lo veáis lento, lo veis lento, pero porque va muy rápido. Lo mejor sería bajarlo a una segunda velocidad, que da bastante aire, o incluso bajarlo a la primera velocidad. ¿Ves? Ahora sí lo veis moverse rápidamente, pero porque lo otro era muchísima velocidad. Ahora sí lo veis en la velocidad 1 como se va moviendo más rápidamente las aspas. Y yo lo dejaría en la velocidad 1, ya como queráis. Cuanta más velocidad le deis, más se va a mover y más ruido va a tener. Pero bueno, vosotros mismos. Con esto queda concluido lo que es la reparación. Volvemos a nuestra zona. Y bueno, pues ya todo vuelve a la normalidad. Ya estoy aquí de nuevo. Como habéis visto, os he enseñado un vídeo de cómo funciona perfectamente. Incluso al haber cambiado lo que es la capacidad de los condensadores,
evidentemente pues obtenemos más potencia. No pasa nada, no ocurre nada por darle más potencia, simplemente que si os coláis mucho, como os decía, si en vez de haber cogido yo un condensador de 1 microfaradio y un condensador de 2 microfaradios, hubiera cogido uno de 1,5 y otro de 3, probablemente en tercera velocidad se tambalearía muchísimo más. Tened en cuenta que al fin y al cabo lo que lo sostiene en el techo es como una especie de bola, que lo que hace es bascular el ventilador, evidentemente para evitar que se caiga o que se rompa por una extrema rigidez. Y bueno, podéis, si finalmente no encontráis de estos como los que yo os pongo en la descripción y los cogéis más fuerte, pues aseguraos de reforzar un poquito más el anclaje, quizá ponerle, en vez de que solo lleva una media luna el anclaje, ponerle un círculo al completo. Le podéis hacer muchísimas cosas para evitar que se tambalee demasiado en exceso. En mi caso, por ejemplo, yo lo dejaré, tiene 3 velocidades el ventilador, la tercera es mucho, se nota muchísimo. En el vídeo apenas la podéis percibir y creéis que va lento, pero es porque va muy rápido. Es lo mismo que os pasa cuando veis a lo mejor algún reportaje de vehículos o algún anuncio de coches, que parece que las ruedas no giran, pero al revés están girando tan rápido que la cámara no es capaz de coger todos esos fotogramas para que vosotros veáis que la rueda gira realmente rápido. Si os fijáis, cuando lo he bajado a la velocidad 2 se veía algo más rápido, y finalmente la velocidad 1 es lo que ha necesitado mi cámara para coger perfectamente de que giraba. La velocidad 1 que tengo ahora es como si fuera la 3 que tenía antes, con lo cual siempre lo dejaré a la velocidad 1. Es, entre comillas, también una alegría, porque anteriormente sí que es verdad que siempre estaba uno por la noche, sobre todo cuando venía el calor, lo pongo en velocidad 3, mitad de la noche lo bajo a la velocidad 2 porque ya tengo frío, casi ya sobre las 6 de la mañana tengo mucho frío, lo bajo a la velocidad 1, lo ponías en la 1 y siempre estaba eso, después me levanto otra vez, lo pongo otra vez a la 3, en fin, una serie de inconvenientes que tenía, así que a pesar de tener 3 velocidades lo dejaré en una fija, en la velocidad 1, que está bastante bien y da bastante fresquito, la verdad. Por mi parte nada más, espero que os haya servido, más que gustado, espero sobre todo que os sirva mucho lo que es este vídeo a la hora de enfrentaros a este tipo de reparaciones tan comunes que hay en cualquier casa o en cualquier local, que tengáis ventiladores, que esto se suele ir mucho, que cada vez los aparatos se hacen peor para que esto se vaya, para que tú directamente tengas que ir a la marca que lo ha fabricado o pedir el repuesto en esa marca o ir a un taller especializado en esa marca. Yo, como siempre, lo que intento, por algo se llama low cost gaming, aparte del gaming me gusta lo que es el tema del low cost, de hacerlo todo lo que pueda por mí mismo. Es algo fácil, os pondré en la descripción todo el material que he estado usando. No os voy a poner lo de marca china porque ya habéis comprobado de que es un material bastante malo. Aún así, si vosotros queréis comprarlo en AliExpress o en alguna página china lo podéis hacer perfectamente, no da igual, simplemente que nos va a quedar el mismo resultado, como os decía. Yo os pondré eso, como decía, los enlaces de los productos que yo he usado, de mi soldador, del flux que estoy usando, del estaño que he usado, o de un estaño similar, que sea también con un poquito de cobre, como os decía. Y finalmente deciros que podéis apreciar 2 imágenes diferentes, porque esta del giro del ventilador evidentemente no la he grabado con la cámara deportiva que suelo utilizar, ni con esto, sino que la he grabado directamente con el móvil. Era lo que tenía más a mano en ese momento, no me iba a llevar todo el conjunto al completo, que es el trípode y demás, a la habitación, y lo he grabado directamente así. Y por mi parte, lo dicho, espero que hayáis aprendido bastante conmigo al respecto de cómo funciona lo que son estos elementos de electricidad, más bien, de casa, que nos podemos encontrar por casa. No os pido que os haya gustado tanto como que hayáis aprendido más. Os he dado unos pequeños principios básicos, creo que seguiré así, no me voy a meter, como dije antes, en funcionamientos muy complejos que no podáis entender ni nada, no se trata de eso, si no, probablemente no estaría aquí, sino que estaría dando clases en una universidad. Lo que se trata es que mediante los medios que vosotros tenéis, y mediante los medios que yo tengo, con una breve explicación, yo os pueda decir
esto va con esto, con esto, con esto y se arregla, que es lo que intentamos para abaratar las cosas, para no tener que gastarnos continuamente dinero, ni en reparaciones ni nada. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, espero que os suscribáis, que sigáis viéndome en los próximos vídeos. Si os interesa algo más relacionado sobre el tema de la electricidad o tenéis alguna duda de algún aparato electrodoméstico o algo en casa, sin ninguna duda, ya os he dicho un montón de veces que me preguntéis, que yo en el momento que vea el comentario os contesto perfectamente. Ya os digo, me atrevo con todo, desde electrodomésticos, tema de automoción, si tenéis alguna duda también, tema de informática, por supuesto. No es que en sí me atreva, sino... A ver, me atrevo porque... para que conozcáis un poquito, porque a lo mejor podéis decir, bueno, ¿y este qué hace aquí hablando de esto? ¿Qué entiende esto? Que yo he estudiado tanto lo que es el tema del sistemas microinformáticos y redes, y aparte también he estudiado automoción en el ciclo superior, con lo cual pues perfectamente me sé manejar en todos estos ámbitos. Por eso englobo también los electrodomésticos, porque básicamente podemos decir que un coche tiene más cableado que un edificio de alta tecnología. En cuanto a lo que es el tamaño, no me malinterpretéis, evidentemente un edificio tiene más metros de cable, pero si lo hacemos en cuanto a tamaño, un coche tiene muchísimo más cable que un edificio que sería del mismo tamaño, ¿vale? Con todos los sistemas que lleva, con lo cual tenemos muchos sistemas que son muy parecidos, muchos conjuntos que son muy parecidos, por eso esto pues resulta bastante fácil a la hora de reparar un electrodoméstico. Y cualquier cosa que tengáis también de duda acerca de cualquier vehículo o lo que sea, pues también estoy aquí para que me preguntéis. No, evidentemente no me puedo dedicar a deciros cómo arreglar o cómo reparar un motor, es demasiado pesado para mí, yo no puedo hacer esas cosas, pero sí que puedo centrarme mucho en lo que es el tema de la electricidad y la electrónica, que es quizás lo más complicado, en lo que es el vehículo o en lo que son los electrodomésticos. Lo demás... No os voy a enseñar a cambiar una rueda, no os voy a enseñar a cambiar un motor, eso creo que hay tutoriales de sobra como para hacerlo y es más sencillo que el tema de la electricidad o la electrónica. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre, os digo suscribíos, esperad el siguiente vídeo y gracias. Y nos vemos en la próxima a todos los low costers.